Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle quién es el más grande en el reino de Dios. Jesucristo llamó a un niño, lo colocó en medio y dijo: les aseguro que si ustedes no cambian o se hacen como niños, no entrarán en el reino de Dios. Por lo tanto, el que se haga pequeño será el más grande en el reino de Dios. El que recibe a uno de estos pequeños, en mi nombre me recibe a mí. Cuídense de despreciar a cualquier pequeño, porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están en presencia de mi Padre Celestial. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 para ir a buscar la que se extravió? Y si llega a encontrarla, ¿se alegrará más por ella que por las 99 que se extraviaron? De la misma manera, el Padre que está en el cielo no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versos 1 al 5, 10, 12 al 14. Para Dios, los grandes le deben servir a los demás. Notas amables a la palabra de Dios, martes 13 de agosto, año 2024. Nuestro santo para hoy está ubicado en Polonia. Es un santo que empezó desde muy joven a lucirse por la santidad de vida, por su manera de ser, por la oración, por el sacrificio, por el gran deseo de servirle a las demás personas. El nombre es San Estanislao Kostka, patrono de los jovencitos que aspiran a ser sacerdotes. Ahí hay un modelo de un jovencito que se convirtió en patrono de los novicios, patrono de Polonia, patrono de la persona que le quiera servir bien a Dios, estudiando la vida de este jovencito. Y digo jovencito porque murió también demasiado joven. Patrono de los jóvenes, San Estanislao Kostka. Estanislao nace en una provincia de Mazovia, en Roscowo, actualmente es Polonia, en el año 1550. Y este jovencito a los 13 años ingresó al internado de los padres jesuitas en Viena, en Austria. Y a pesar de la corta edad, fue enviado a educarse con la nobleza austríaca. Se destacó por el amor al estudio, el recogimiento, la devoción, la oración. Estudió gramática, humanidades, retórica. Se distinguió por ser una excelente persona, amor a la Santísima Virgen María, una persona cumplidora de su propia fe y de su propia religión. San Estanislao Kostka. Para Dios, los grandes deben servirle a los demás. Tiene su lógica y tiene su razón de ser. El que tenga más posibilidades, dele la mano a los demás. La persona que se distinga porque es más inteligente, sabiduría, destreza, talento, habilidad, todo eso es importante en un ser humano siempre y cuando le sirva a los demás. Si no le sirve a los demás, deja de ser importante y no tiene trascendencia, según la palabra de Jesús de Nazaret. ¿Quién es el más grande en una sociedad?
Llamó a un niño, lo colocó en medio. Si ustedes no cambian o no se hacen como un niño, nunca lo van a lograr. ¿De qué está hablando? De una virtud que se llama la humildad. El más grande como el que le sirve a los demás. La humildad. He encontrado 3 máximas para la virtud de la humildad. Lo primero que hay que decir es que es una virtud. Y es una virtud que hay que pedirle a Dios y se gana repitiendo actos de humildad, reconociendo con humildad, teniendo en cuenta las limitaciones con humildad, reconociendo los honores y los triunfos que se tienen en la vida, pero con humildad, o si no, no sirve. 3 máximas sobre la palabrita humildad. La primera, el orgullo hace que una persona sea artificial. La humildad lo hace real. Muy buena la frase. El orgullo nos hace personas artificiales. La humildad, en cambio, nos hace personas muy reales. Segunda máxima, la humildad nos lleva a la perfección. San Agustín de Hipona, siglo IV de la historia de África. La humildad nos lleva a la perfección. Si una persona está aspirando a ser perfecta, a ser grande, a ser maravillosa, lo primero que tiene que preocuparse es por pedirle a Dios la gracia de la humildad. O si no, no va a llegar a ninguna parte, no lo va a lograr. La humildad lleva a la perfección del ser humano. Y la tercera máxima, la humildad es la guardiana de todas las virtudes. Muy buena esa frase también de San Agustín. La humildad es la guardiana de las virtudes. Es decir, la humildad, el que se preocupa, preocúpese por la humildad y después el resto vendrá por añadidura. Que sea inteligente, que sea sabio, que tenga talento, que tenga destrezas, que sea un deportista maravilloso. Que sea un orador muy bueno, que cante bonito, precioso y bello, bueno, todo eso. Pero si no tiene humildad, no sirve. Entonces la humildad es la guardiana de todas las virtudes que pueda tener un ser humano. Para Dios, los grandes le deben servir a los demás. Mientras las personas pueden estar muy pendientes de ser grandes, de llegar lejos, de ser populares, de mostrarse mucho en esas redes sociales que tiene la internet hoy en día, obtienen cantidad de títulos universitarios y les encanta sacarlos todos y lucirlos y colgarlos en la pared, ocupar grandes cargos en una sociedad y le cuentan a todo el mundo, se imponen por la soberbia. Ese es como el mundo que uno oye todos los días y cantidad de gente hablando en el mismo sentido. Cuando uno lee la Biblia empieza a oír otro sentido. El Hijo de Dios piensa en la actitud donde el ser humano cree que está la felicidad. Para Dios los grandes son los humildes, los sencillos, los que se equivocan, los que trabajan por ser mejores cada día, los que evalúan su personalidad, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, los que están disponibles para servirle a los demás. Cuando Jesucristo comenzó a predicar el reino de su papá, encontró un pequeño tropiezo para predicar el evangelio. Encontró una sociedad de hermanos judíos soberbia, muy soberbia. Es el primer pecado capital. Prepotente, arrogante, soberbia, muy vanidosa, envidiosa. Esos son 3 pecados bien serios y bien graves para uno no vivir bien en sociedad, ni en una empresa, ni en una misión, ni en un trabajo que le encomiende con otras personas. Si hay soberbia, si hay vanidad y si hay envidia, no hay misión.
no podemos seguir adelante. Una sociedad que es como contraria a los ojos de Dios. Entonces Jesucristo encontró eso y llegó a la conclusión que los humildes son los que entienden y aceptan la buena nueva del reino de Dios. El Papa Francisco ofrece una buena variedad de pensamientos acerca de la humildad. Y es un papa que tenemos que reconocerle que es emblema de la humildad. Y si usted lee la historia del Papa Francisco desde que era seminarista, desde que era estudiante, cuando lo ordenaron sacerdote, obispo, primado de Buenos Aires, Argentina, siempre se distinguió y lo conoce toda la gente como la persona más humilde y sencilla. Entonces, él tiene unos buenos pensamientos acerca de la humildad. Por ejemplo, el Papa recuerda la propuesta del apóstol San Pablo: no hagan nada por egoísmo o por vanidad. No hagan nada por egoísmo, por vanidad. Más bien con humildad consideren a los demás superiores a ustedes. Filipenses capítulo 2. También decía el Papa Francisco: sean personas humildes y no busquen los grupitos de los poderosos o los ideólogos de turno. Mire que esos grupitos hacen mucho mal a la Iglesia Católica, a la sociedad, a los profesionales, al mundo de las Fuerzas Armadas. En todo donde haya grupos y movimientos, esos grupitos hacen mucho mal. ¿De qué grupito está hablando el Papa? De los poderosos, ideólogos, los que tienen dinero, los que tienen apellido, los que dicen que nacieron en la capital de la República y son mejores que cualquiera. Esos grupitos, dice el Papa Francisco, hacen mucho mal. La autoridad y el poder radica es en la humildad, no en la soberbia y la prepotencia de un ser humano. La persona humilde sabe comunicarse con Dios, dice el Papa. Si desea ser autoridad, preocúpese primero por darle ejemplo a los demás. Si usted quiere llegar arriba y treparse por allá en lo más grande, entonces preocúpese por servirle a los demás y va a llegar muy arriba. Una persona humilde, ¿cómo es? Dice el Papa: mansa, agradable, no grita a los demás, no regaña. Debe preocuparse de no realizar la falsa carrera de la humildad. No a la farsa, no den pruebas de humildad que usted no lo es. No ponga cara de humilde cuando usted sinceramente no es eso. Sea una persona humilde, dice el Papa Francisco. Para Dios, los grandes deben servirle a los demás. El orgullo nos hace personas artificiales, la humildad nos hace personas muy reales. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.